Entonces nuestra constitución política, porque nuestro curso empieza desde la constitución política, vamos a recapitular en cuestiones muy importantes. La fecha de promulgación de nuestra constitución fue en mayo de 1985. ¿Se recuerdan ustedes que Guatemala venía de una historia de golpes de Estado, de gobiernos dictatoriales, de gobiernos militares, y que ya estaba cansada la población? Entonces se empieza a gestionar un periodo de democracia, y esa fecha que inicia la vigencia de nuestra constitución fue el 14 de enero de 1986. Entonces, fue promulgada el 31 de mayo de 1985. Grábenselo, por favor, denle un golpecito a su cerebro así, dígale, graba, por favor. La Constitución fue promulgada el 31 de mayo de 1985, y no tenga pena hacerse el golpecito así, porque ahí activa el REC. Y entra en vigencia el 14 de enero de 1986. Son fechas que no debe olvidar y que las tiene que repetir constantemente. Y en ese tiempo el presidente era don Marco Vinicio Cerezo Arévalo. También fue el primer presidente civil después de 20 años de conflicto armado, más 26 años de conflicto armado, pero después de varios gobiernos militares, él fue el primer presidente civil, y con él se inaugura una etapa democrática, Milik. Eso es lo que puedo decirle de la historia de la Constitución. Entonces el catedrático que lo está evaluando va a decir, este estudiante sí aprendió algo de eso, pero si usted va muy seco a las palabras, no ha usado una buena estrategia. Y la estrategia es que a mayor respuesta, menos preguntas. ¿Qué es la Constitución? Es la ley máxima del país. No seamos a la otra. O le ponen la cruz de Náez y le pasan, pero usted dice, mi link, si me permite, quiero decirle qué tal cosa. Ah, sí, ya estamos. Ahí estamos. Estrategia. Luego, ¿cuántos artículos tiene nuestra Constitución Política de la República de Guatemala? Tiene 281 artículos. Esto, por favor, grábenlo. Escríbanlo, pero vayan grabando. Tiene 281 artículos, y en la Constitución se establecen las obligaciones del Estado guatemalteco, la forma de organización del país, los derechos y obligaciones que tienen los ciudadanos, el gobierno y los órganos que la componen. Son cuestiones un poco básicas, las que vamos a ir viendo, pero el examen no requiere de cuestiones muy rebuscadas, sino que requiere que usted lo básico que sepa, lo sepa bien. A veces gana uno por la seguridad con la que ha contestado. La estructura de la Constitución Política de la República de Guatemala se divide en 3 partes, y por favor a su Constitución le ponen esas 3 pestañitas. En este caso tiene 3 pestañitas azules. Entonces, yo sé que la parte dogmática está en la primera pestañita, la parte orgánica en la segunda pestañita, y la parte práctica o pragmática está en la tercera pestañita. Entonces, cuando regrese a su casa, porque estoy seguro que ahorita no trajeron esas banderitas o esas cositas, pues usted le pone 3 papelitos a cada una de las partes. Y luego no es suficiente con saber solo las 3 partes en que se divide, sino que lo más importante sería tener una pequeña una pequeña relación de qué artículo a qué artículo está cada una de esas partes. Y luego, esa parte dogmática que contiene. Pero es fácil, esto no es difícil, porque solo contiene el apartado donde están los principios, las creencias, fundamentalmente los derechos humanos, tanto individuales como sociales, que se le otorga al pueblo como sector gobernado, frente al poder público como sector de gobernantes, para que el sector gobernante respete sus derechos. O sea, nosotros creemos que los que tienen que respetar esto son los ciudadanos. No, es el Estado, el gobierno el que tiene que respetar todo este pacto social que está en la Constitución pública. Entonces esa parte dogmática, y se la cranearon bien, porque saben que nuestro pueblo de Guatemala es un pueblo que cree en Dios. Por eso desde el preámbulo está: nosotros los representantes del pueblo, y así empieza ahí. Vean en la parte, vean el preámbulo, alguien que lo lea, por favor.
falta, por favor. Asamblea Nacional Constituyente, Constitución Política de la República de Guatemala, invocando el nombre de Dios. Nosotros, los representantes del pueblo de Guatemala, electos libre y democráticamente reunidos en la Asamblea Nacional Constituyente, con el fin de organizar jurídica y políticamente el Estado, afirmando la primacía de la persona humana como sujeto y fin del orden social, reconociendo a la familia como génesis primario y fundamental de los valores espirituales y morales de la sociedad, y al Estado como responsable de la promoción del bien común, de la consolidación del régimen de legalidad, seguridad, justicia, igualdad, libertad y paz, inspirados en los ideales de nuestros antepasados y recogiendo nuestras tradiciones y herencia cultural. Decidimos impulsar la plena vigencia de los derechos humanos dentro del orden institucional estable, permanente y popular, donde gobernados y gobernantes procedan con absoluto apego al derecho. Muy bien. Decretamos, sancionamos y promulgamos la siguiente Constitución. Muy bien. Entonces, la parte dogmática, ¿ustedes saben qué es un dogma? ¿Alguien puede decirme qué es un dogma? Pues un dogma es aquello que no necesita explicación. Las cosas por fe son dogmas. Es una cosa que yo creo en Dios. Eso no necesita explicación. Porque científicamente Dios se formó de todo. No se necesita. Sino el dogma es una creencia por fe. Entonces, desde la parte dogmática hasta el artículo 139 está es la parte dogmática de nuestra Constitución. Inicia en el preámbulo y llega al artículo 139. Repitamos, la parte dogmática inicia en y finaliza artículo 139. Otra vez, ¿dónde empieza la parte dogmática y dónde termina? Por favor, repítanme. Preámbulo. Hagamos ese ejercicio cada rato. Entonces, la parte dogmática inicia en el preámbulo, que es esa invocación del pueblo de Guatemala hacia un ser superior y todas sus creencias, y finaliza en el artículo 139. Con eso que aprendamos hoy, valió la pena pagar tanto para este seminario. Sí, dice que no. Disculpen, se me escapan las cosas. Pero vale la pena que esa inversión que ustedes están haciendo, pues tenga un retorno, y ese retorno va a ser graduarse, ¿verdad? Muy bien, entonces la parte dogmática, ¿dónde empieza y dónde finaliza? Inicia en el preámbulo y termina en el artículo 139. Bueno, muy bien, entonces la parte orgánica es la parte que regula lo relativo a la estructura, organización y funcionamiento del Estado y sus distintas dependencias. Si nunca había puesto atención a esto, ahí está toda la estructura del Estado, en esa parte, en la parte orgánica. Y se refiere a la organización del poder del Estado. Aquí voy a hacerles una preguntita. ¿Cuántos poderes tiene el Estado? 3. Voy a poner la luz, si no, no voy a ver. ¿Cuántos poderes tiene el Estado? 3. ¿Cuántos poderes tiene el Estado? 3. ¿Su respuesta final? 3. ¿Respuesta final? 3. Está difícil, ¿verdad? No, pero es que, oye, van a ver que todo lo que aprendan hoy no se lo va a olvidar. En unas con chiste, en otras chiviándonos, en otras dijo, yo dije 3 veces o 3 veces 3 y me fregué solo. El Estado solo tiene un poder. El Estado solo tiene un poder. Hoy aprendimos algo, porque somos estudiantes de derecho, o somos futuros o cuasi abogados. Entonces, cuando le digan, miren, en los 3 poderes del Estado, y algunos dicen el cuarto poder, que es la prensa. Si aquí hay comunicadores sociales, me disculpan, pero no existe el cuarto poder, menos los 3 poderes. Existe un poder. Se recuerda que el Estado tiene un poder y lo distribuye en 3 organismos, que es muy distinto. ¿Oyeron? Entonces, ¿qué aprendimos hoy? Que el Estado tiene un poder, pero seguro. Si cuando llegue a su casa, mire, mami, hoy aprendí que el Estado solo tiene un poder. Yo siempre decía que tenía 3 poderes. Solo tiene uno. Lo fui a descubrir en el 10º semestre. Lo fui a descubrir hasta allá. Y me habían dado en teoría del Estado en el 3º. Bueno, pero
Lo importante es aprenderlo, no importa, aprenderlo antes del examen, ¿verdad? Porque el poder del Estado es uno y se distribuye en 3 organismos. ¿Cuáles son esos organismos? El legislativo, el ejecutivo y el judicial. Ahora, ¿dónde terminó la parte dogmática? 139. ¿Dónde empieza la parte orgánica? 140, ¿verdad? Y termina 262. ¿Usted quién ya se examinaron de la fase privada? ¿Ninguno? ¿Ya? Para los que ya se examinaron de la fase privada, ¿por qué se dice que nuestro Código de Comercio tiene 2 libros terceros? Va, que gracias a Dios que ya pasaron, ¿no? De verdad que da risa, porque yo estaba ahí en esas preguntas y les dejo la tarea ahí. Pero tiene 2 libros terceros porque ese código ingrato dejó vigente el libro tercero, que se refiere al comercio marítimo. Y luego les digo, bueno, ya que estamos hablando del comercio marítimo, si me la contesta o no, lo sigo fastidiando. Y le digo, dígame o defíname el delito de piratería. Recuérdense, me estoy sabiendo del Código de Comercio al derecho penal. Dígame, defíname o dígame, coméntenme qué es el delito de piratería. Alguien de ustedes solo por hacer la prueba, díganme qué es el delito de piratería. Una idea. Yo no recuerdo que era literal, no tengo en mente, pero tengo la idea de que era cuando los barcos y los piratas. Aplaudámosle a ella, ya no digamos, aplaudamos. ¿Alguien iba a decir otra cosa? Son las copias ilegales que venden en la democracia. No, ese no es delito de piratería, esa es la producción ilegal de programas y las cosas. Y mis estudiantes siempre se confunden. Pero les digo, no se puede confundir porque está hablando de delito de piratería. Y les digo, ya vio el Jack Sparrow. Sí, va, definan, sí, son esas copias ilegales. Bueno, entonces hoy aprendimos otra cosa, ¿verdad? Como estudiantes de Derecho, tenemos que estar vivos siempre, hay que atender bien la pregunta. La felicito, porque no todos están atentos a eso, porque se dejan ir por lo que oímos en la sociedad. Ese tu disco es pirata, ¿no? Y el disco ni es pirata. Si pirata se viene a aquella persona que salta mal, comete ataques. Parte práctica. En esta se establecen las garantías y los mecanismos para hacer valer los derechos establecidos en la Constitución con el objeto de defender el orden constitucional. Si aprendemos estas 4 líneas de cada una de esas partes en que se divide la Constitución, vamos a ser elegantes en nuestras respuestas. Hagan el esfuerzo, hagan el intento. Y está del artículo 263 al 281. Y entonces ahí están esas garantías para hacer valer los derechos establecidos en la Constitución. Ahí encontramos la exhibición personal, el amparo, la inconstitucionalidad de las leyes, que tienen sus propias leyes de carácter de rango constitucional. Y también la Corte de Constitucionalidad, la Comisión y Procurador de Derechos Humanos, las reformas a la Constitución Política de la República de Guatemala y las disposiciones transitorias y finales. Entonces, por favor, es obligatorio para ustedes saber de la Constitución cuándo fue promulgada. ¿Cuándo fue promulgada la Constitución? Un poquito más seguros, por favor. ¿Cuándo fue promulgada nuestra Constitución? 31 de mayo de 1987. ¿Cuándo él inicia su vigencia? ¿Qué gobierno estaba de turno? El licenciado Marco Vinicius, yo creo que era abogado. El licenciado Marco Vinicius Cerezo Arevalo. Muy bien. Con eso que sepamos, pues ya tenemos
2 puntos a favor. ¿Vieron? Bueno, dígame. No. Sí que ponen atención. Se los voy a compartir al final de cada día. Por favor, quiero eso, se me había olvidado, pero ya que preguntó, qué bueno. Yo la voy a mandar al grupo. Me hacen un favor, la descargan por carpetas ustedes para que esté bien organizado su material y la imprimen. Pueden imprimir 4 diapositivas por cada hoja y eso lo empiezan a repasar cada vez, por favor. Empiezan a repasar. Yo no les voy a preguntar en el examen escrito nada de lo que yo les dé. Se los digo de una vez, pero allá en el examen oral sí les van a preguntar cosas que yo no les dé. Porque no estamos comunicados con ellos, pues si no les dijera que yo les di esto y esto y esto y esto. Y en base a eso hiciera el examinador. Pero él le viene a preguntar, mire usted, de la Constitución, dígame cuál fue la primera Constitución. Y usted empieza, es que eso no me lo dio el IC, pura lata el IC. Pero usted empieza a ver, la Corte de Cádiz, la de Valona, usted investigue esa parte, complemente usted un poco de la historia de la Constitución. No se le va a olvidar. Bueno, hagamos un repasito aquí, chiquito. Tiene 281 artículos nuestra Constitución Política de la República de Guatemala. También, cuando nombren una ley, digan su nombre correcto. La Constitución. No se queden ahí, porque la Constitución puede ser la Constitución de una sociedad, la Constitución de un comité, es la Constitución Política de la República de Guatemala y está dividida en 3 partes, la parte dogmática, la parte orgánica y la parte práctica. En la parte dogmática está el preámbulo, la persona humana, los fines y deberes del Estado y derechos humanos. Y en la parte orgánica está el Estado, el poder público y la estructura y organización del Estado. Y en la parte práctica, las garantías constitucionales. Repítalo usted cada vez, porque así ya no se pierde. Cuando le digan qué establece con relación a la exhibición personal, sí tiene su base constitucional en la 3ª división, que me acuerdo que dijo el IC que le pusiera 3 pestañitas, en la 3ª pestañita está, y son las garantías constitucionales, defensa del orden constitucional, las reformas a la Constitución. Y luego, la persona humana, el artículo 1 de la Constitución, hay otro error que cometemos, y seguramente yo lo voy a cometer, cuando nos retiramos a los preceptos constitucionales. Muchas veces en nuestros memoriales anotamos tal como lo reza nuestra Constitución, y nuestra Constitución no reza. Miren, este libro no reza. Este es un libro que tiene preceptos. Entonces, tal como lo preceptúa el artículo 1 de la Constitución sobre la protección de la persona, tal como habla la Constitución. La Constitución no habla. Entonces, en nuestros memoriales cometemos esos errores. Queremos ponerlos bien, bonitos. Y en otros ponen otros términos bien raros, pero que no son acordes a lo que es esto. ¿Qué es esto que tengo yo aquí? Es nuestra Constitución Política de la República. Veamos los derechos humanos. Los derechos humanos están regulados en el artículo 4, libertad e igualdad. Los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos. El hombre y la mujer, cualquiera que sea su estado civil, tiene iguales oportunidades y también responsabilidades. Y ninguna persona puede ser sometida a servidumbre ni a otra condición que menoscabe su dignidad. También los seres humanos deben guardar conducta fraternal entre sí. Este es el ideal de un pueblo democrático. Tenemos también el artículo 28, los habitantes de la República, que preceptúa, este artículo preceptúa, no este artículo 28 no reza. Este artículo 28 preceptúa que los habitantes de la República de Guatemala tienen derecho a dirigir individual o colectivamente peticiones a la autoridad que está obligada a tramitarlas y deberá resolverlas conforme a la ley. ¿Cuál es el plazo para resolver en materia administrativa? ¿Cuánto? 30 días. 30 días hábiles, correcto. Cuando ya vayamos en el tema del derecho administrativo, nos vamos a dar cuenta que en algunos órganos de la administración pública
el órgano en su conjunto, voy a referirme a la municipalidad, tiene 30 días para resolver un expediente. ¿Se cumple o no se cumple? No se cumple. ¿Por qué? ¿Por qué no se cumple? Porque lleva varios dictámenes. Si una petición que haga un vecino lleva 5 dictámenes y cada neneco de estos que están en esa administración no conoce la ley, piensa que esos 30 días son para él, para esos 30 de otro y estos 30 de otro. Está en el jurídico y como tengo 30 días para resolver. Está en el financiero, pero yo tengo 30 días. No, señores, tenemos que ir cambiando eso. Los 30 días es para el órgano administrativo en su conjunto y no para cada uno, porque si no, multiplica el 30 por 5. Multipliquen. Yo sé que ustedes dan un derecho, pero y para eso no lo saben. ¿Cuánto? 150 días para esperar una resolución. Era broma, decía que pues damos derecho. Pero entonces vamos a esperar una eternidad para que nos resuelva. Hay mecanismos para que nosotros agilicemos ese término que establece nuestra Constitución. Y para eso están, si no resuelven 30 días, me voy a silencio administrativo y tomo como favorable lo que yo pedí. Entonces, por eso estamos esperando el derecho. Pero no, esperemos aquí a ver cuándo nos resuelve. Aplicar la ley ahí. Muy bien. Derecho de petición, no se les olvide. Derecho de reunión y manifestación. Se reconoce este derecho de forma pública y pacífica. De los derechos de reunión y de manifestación no pueden ser restringidos, disminuidos o coartados, y la ley lo regulará con el único objeto de garantizar el orden público. Las manifestaciones religiosas en el exterior de los templos son permitidas y se rigen por la ley. Pedir ciertas autorizaciones para utilizar el espacio público, y para el ejercicio de estos derechos bastará la previa notificación a las organizaciones o ante la autoridad competente. Artículo 33. Lo que no se vale es ir a poner llantas y a quemar las llantas. Eso son extremos que si a mí me ha pasado ahí donde yo vivo. Clic, en la noche vamos a ir a patrullar. Se apunta, Lick. Cualquier ladrón, listo, ladrón hinchado. Dijo, a lo mejor les colaboro con la refacción, pero mejor no me voy, ¿no? Porque ya en el calor de ver a un cuate robando, le empiezo a pegar una patada, le doy otra patada, y yo estoy estudiando derecho, soy abogado y sé que está eso en contra de la ley, que no tengo ningún respaldo porque no soy de ningún cuerpo policial. Pero si lo hago siendo abogado, entonces ya sé que a qué me estoy metiendo, ¿no? Ah, sí, el LIC era el primero, y como ese LIC es el que ustedes cuando sean licenciados van a ser reconocidos. Si a veces uno, ¿qué tal, compañero? Ah, ¿qué tal, LIC? ¿Cómo sabe que yo soy LIC? Si a veces voy todo fachudo, pero dicen, ¿qué tal, LIC? ¿Cómo está? Entonces, no se vayan a meter a cosas ilegales, ilícitas, que los van a hacer ir a parar a la cárcel por algo que ustedes sabiendo se quieren hacer. Derecho de asociación. El derecho de asociarse es libre, pero hay una excepción a esta norma, que es la de la colegiación profesional. Por favor, cuando ustedes se gradúen y van a registrar su título, qué bonito es ir haciendo todos esos pasos engorrosos, como quieran, pero es emocionante. Ya fui al colegio de abogados, ya me fui a colegiar. Pero se gradúan y dicen, yo no le voy a dar mi dinero a esos chuchos del colegio de abogados. ¿Y qué pasa? Le aplican una multa y después no está activo para trabajar. ¿Y entonces qué pasó? Es que es obligatorio. Alguien que busque la base legal de esa colegiación ahí en la Constitución. 90, ¿verdad? Alguien que lo lea, por favor. ¿Alguien? Artículo 90. Colegiación profesional. La colegiación de los profesionales universitarios es obligatoria y tendrá por fines la superación moral, científica, técnica y material de las profesiones universitarias y el control de su ejercicio. Los colegios profesionales, como asociaciones gremiales con personalidad jurídica, funcionarán de conformidad con la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria, y los estatutos de cada colegio se aprobarán con independencia de las universidades de las que fueren egresados sus miembros. Contribuirán al fortalecimiento de la autonomía de la Universidad de San Carlos de Guatemala y a los fines y objetivos de todas las universidades del país. En todo asunto
que se relacionen con el mejoramiento del nivel científico y técnico-cultural de las profesiones universitarias. Las universidades del país podrán requerir la participación de los colegios profesionales. Muy bien. Entonces ya sabemos, artículo 90, si le pueden hacer una anotación ahí con rojo, yo no lo tengo anotado aquí, pero ustedes pongan de colegiación profesional. Ahí al artículo 90, cuando ustedes estén hojeando su constitución, encuentran las anotaciones que ustedes hacen. Artículo 35, libertad de emisión del pensamiento. Por cualquier medio de difusión sin censura ni licencia previa. Eso es una garantía constitucional y este derecho constitucional no podrá ser restringido por la ley o por disposición gubernamental alguna. Quien en uso de esta libertad faltare el respeto, está aquí está en rojo, a la vida privada o a la moral, será responsable conforme a la ley. O sea, tenemos esa libertad de emitir nuestras ideas, lo que queremos, pero tenemos que tener ese cuidado de no faltarle el respeto a la ley. Hay quienes que difaman a las personas en las redes sociales, tengan cuidado. Otra de las cuestiones es que en las redes sociales tengan mucho cuidado cuando se refieran al gobierno de Estados Unidos, al gobierno de Guatemala, que don doctor Yamatei es un homosexual, sí, dice uno, sí, es homosexual. Él está en su derecho privado de serlo. Entonces, ¿para qué le estamos perturbando ese derecho si nosotros estamos quedando derecho? Entonces, mejor no comentemos eso. Otra de las cosas, ustedes no sé si han hecho la prueba con esto. A mí me gustan los carros Jimmy 4x4 y es mi deseo tener un carro de estos. Al rato les voy a mostrar todos los anuncios de Jimmy. ¿Sí? ¿No han probado ustedes? ¿Han platicado a veces que el pinta uñas, que el maquillaje? Y tú, me parecen todos. Quiere decir que esto está todo el tiempo recepcionando lo que estamos hablando. Entonces tengan cuidado principalmente en cuestiones políticas. Hablamos de una bomba terrorista y al rato ya está marcando. Es parte del control de la inteligencia artificial. Artículo 44, derechos inherentes a la persona humana. Entonces, cuando ustedes en uso memorial se refieran a cualquier derecho de las personas, siempre invoquen el derecho constitucional en primer lugar y después el derecho específico del memorial que ustedes estén haciendo, porque muchas veces nos vamos al derecho laboral, esta es materia laboral, o al derecho administrativo y nos olvidamos del derecho constitucional y ese es el mero director, el mero de la batuta, ¿se recuerdan? Entonces siempre artículo 28, artículo de 44, los derechos de la persona humana. Derecho a la vida, derecho a la libertad, el derecho a la alimentación y el interés social prevalece sobre el particular. Y son nulas de pleno derecho las leyes y las disposiciones gubernativas o cualquier otro orden que disminuyan, restrinjan o tergiversen los derechos que la Constitución garantiza. Y si ustedes quieren decir ipso iure, digan, porque ya saben qué significa de pleno derecho. Artículo 46, volvemos al video. ¿Se recuerdan de este director que le hacía así a todos en su orden, que todos les iba haciendo una seña por pequeña que sea? Ese director, en el artículo 46, si alguien puede leerlo, por favor. Artículo 46, preeminencia del derecho internacional. Se establece el principio general de que en materia de derechos humanos, los tratados y convenciones aceptados y ratificados por Guatemala tienen preeminencia sobre el derecho interno. Muy bien. Tienen preeminencia sobre el derecho interno. Aquí no voy a ahondar ahorita, nos toca una clase de estas. Solo les voy a dar un consejo. Forren su constitución, ya la forraron. Señalícenla, hagan anotaciones y como decía mi catedrático, que esta sea su guitarra con la que usted va a cantar. Muchas gracias por esta primera parte. Un aplauso.